¿Qué tal? Buenos días. La Unión Europea y China alzan las espadas de los aranceles por el coche eléctrico. Europa sube el impuesto a los coches chinos hasta un 34%, basándose en un secreto a voces, que los fabricantes chinos reciben ayudas del Estado, lo que les permite convertir con ventaja con unos vehículos europeos generalmente más caros. Pero ojo, que China reacciona y España es uno de los países más perjudicados. Las guerras comerciales no benefician a nadie. En China han dicho, si tú me grabas los coches, yo te subo los aranceles a la carne de cerdo. Y resulta que España es el mayor exportador a China de esta mercancía desde la Unión Europea. Lógicamente el precio subirá en aquel país y nos hará menos competitivos, aunque no somos los únicos, ¿eh? También afectará a Dinamarca, Países Bajos y Francia, que también exportan lo suyo. La guerra comercial no ha hecho sino comenzar y los expertos creen que se extenderá a otros productos ante un fortísimo competidor en venta de coches. Ocupan ya un 8% en la Unión Europea y se estima que pueden llegar al 25% al año en 2025. Pero ojo, al final quien va a pagar más por comprar uno de estos coches vamos a ser nosotros. Vamos a comenzar en Oriente Próximo porque en Israel aumenta la presión sobre Benjamín Netanyahu. Miles de personas se han manifestado en Jerusalén ante la sede del Parlamento para reclamar un adelanto electoral. Piden también un acuerdo con Hamás que permita traer de vuelta a casa a los más de 100 rehenes que siguen capturados en Gaza. En Israel siguen las protestas contra Netanyahu. Esta medianoche una gran marcha ha llegado al Parlamento para pedir elecciones anticipadas. Grupos antigubernamentales han convocado una semana de manifestaciones para forzar la salida del primer ministro. Ocurre en medio de una crisis política que ha obligado a Netanyahu a disolver el gabinete de guerra creado a raíz del ataque de Hamás del pasado 7 de octubre. La crónica de una muerte anunciada tras la salida hace 10 días de la parte más moderada del gobierno. A partir de ahora, las decisiones quedarán en manos de un grupo reducido de ministros afines, formado por el de Defensa, el de Asuntos Estratégicos, el jefe de Seguridad Nacional y un líder ultraortodoxo cercano a Netanyahu. Una línea dura, recelosa del alto el fuego negociado con Estados Unidos. Desde la Casa Blanca no critican abiertamente la decisión de su aliado, aunque de puertas para adentro muestran su preocupación por el ala ultraconservadora del gobierno hebreo. Mientras, en Gaza, el ejército continúa con las operaciones militares. El nuevo núcleo duro coincide en tomar el control de Rafah en el sur de la franja en las próximas 2 semanas. En este enclave apenas quedan 60.000 refugiados, muy lejos del 1,5 millones que malvivían en la ciudad un mes atrás. Otro de los focos de este conflicto está en el Mar Rojo. Allí Estados Unidos ha vuelto a atacar objetivos vinculados a los rebeldes hutíes de Yemen. El ejército ha destruido en las últimas horas 4 radares, un buque no tripulado y un dron. Por su parte, los rebeldes dicen haber atacado antes 2 buques civiles y un destructor de la Armada estadounidense en el Mar Rojo y en el Mar Arábigo. Y Putin busca apoyos que le ayuden a mantener su arsenal militar en la guerra de Ucrania. Corea del Norte de esto tiene de sobra y hasta allí se ha desplazado el presidente de Rusia por primera vez en 24 años. Vladimir Putin llegaba esta mañana a la República Rusa de Yakutia, en el extremo oriente de su país, desde donde hoy mismo viajará a la capital norcoreana. El presidente ruso y Kim Jong-un discutirán durante 2 días un acuerdo de asociación estratégica. Moscú y Pyongyang, que ha apoyado siempre a su aliado ruso en la guerra contra Ucrania, han reforzado en los últimos años su cooperación comercial y de seguridad. Putin se dirigirá mañana miércoles a Vietnam, también en visita de Estado, la última etapa de su gira asiática. Y después de su paso por Cuba, la Armada rusa anuncia el inicio de nuevas maniobras en aguas del Océano Pacífico, en el mar de Japón y el mar de Okhotsk. En los ejércitos navales, que se llevarán a cabo hasta el próximo 28 de junio, participarán unos 40 barcos, lanchas y buques de apoyo, una veintena de aviones y helicópteros, según el Ministerio de Defensa ruso. Sobre el terreno, la guerra sigue con toda su crudeza. Un ataque con misiles rusos en la región de Poltava, en el centro de Ucrania,
ha herido a 12 personas, entre ellas 2 niños. El bombardeo, que dañó varios edificios de viviendas, afectó además a la red eléctrica, dejando sin suministro a más de 55.000 clientes. Ataques también en territorio ruso. Varios tanques de combustible han ardido en la región de Rostov tras el impacto de aviones no tripulados. El secretario general de la OTAN confirmó este jueves el aumento del gasto militar por parte de los miembros de la alianza desde el inicio de la invasión Rusia a Ucrania. Jens Stoltenberg se reunió en Washington con el presidente Biden días antes de la próxima cumbre de la OTAN, que tendrá lugar en la capital estadounidense en julio. David Castillo ha escrito un libro con protagonistas y testigos directos de esta guerra, víctimas al fin y al cabo de este enfrentamiento sin sentido. En la obra, además de entrevistas al presidente Zelensky, incluye 25 testimonios desgarradores que explican en primera persona las consecuencias que están viviendo desde el inicio de la guerra en Ucrania y que recogen un libro llamado La vida en tiempos de guerra. David Castillo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Todos los que hablan son víctimas, ¿no?, de una u otra manera. Sí, al final sí, porque fíjate que incluso el testimonio más diplomático que hay, a lo mejor que es el del cónsul honorario de Ucrania, al final también acaba siendo una víctima de pasar a gestionar 50 personas a de golpe gestionar 400. Entonces, de una forma u otra, salvando las distancias, lógicamente, con la gente que lo está viviendo, también es una víctima. Sí. Claro, los relatos, muchos de ellos son escalofriantes. Hablamos de personas que vieron morir a familiares, que sufrieron abusos de todo tipo. Se ve claramente que una guerra es mucho más de lo que ocurre en las trincheras, ¿verdad? Desde luego, y lo que muchas veces nosotros no somos capaces de ver desde aquí, ¿no? Que al final nosotros a veces nos conformamos un poco con lo que vemos en los medios de comunicación o en las redes sociales, pero cuando ves realmente lo que hay allí, lo que está viviendo la gente allí sobre el terreno, gente que no tenía ninguna formación militar y que la envían a combatir al frente, al final cuando ves eso dices, madre mía, lo que realmente es una guerra. En todo caso, son testimonios duros. ¿Cómo se acercó a las víctimas? ¿Cómo logró que compartieran sus recuerdos con usted? Pues mira, hay mucha gente que no ha querido compartirlo precisamente porque no son capaces todavía de volver a revivir las experiencias que han tenido. A los otros realmente fue bastante fácil llegar porque piensa que cuando hablas con uno y ven que realmente el trabajo que estás haciendo es serio, que está documentado, enseguida ellos mismos te dicen, oye, tengo otra persona que a lo mejor quiere hablar, un familiar, un amigo, alguien que a lo mejor, pues si es un refugiado, a lo mejor es alguien que tiene en Ucrania o viceversa, alguien en Ucrania que te dice, pues yo tengo a alguien que está refugiado en otro país o que escapó de Ucrania o que todavía gente tiene aquí. Entonces ellos mismos al final es una cadena, vas consiguiendo los testimonios por el boca a oreja. Una de las paradojas que se da, yo creo que en esta y en cualquier guerra, David, es que al mismo tiempo que hay un frente de guerra y que se producen estos testimonios, digamos que el país vive con cierta normalidad, el resto del país vive con cierta normalidad. De alguna manera se alterna esa guerra con el vivir día a día, ¿no?, de todas las personas. Sí, con la adaptación al final, y fíjate que yo creo que es algo que es terrible. De hecho, hay un capítulo, por ejemplo, en el libro que el título, ¿no?, una de las frases que dice el testimonio es «Mi mañana comenzó con un café y potentes explosiones». Y claro, el señor me explica cómo desde la barra de su cocina, pues tomando un café, va viendo cómo las bombas y los misiles caen. Y yo pienso, ostras, no sé qué me aterra más, si la guerra en sí o la adaptación que ha tenido que hacer mucha gente, que al final conviven con naturalidad con lo que es la guerra. Y esto al final es un arma de doble filo, porque es peligroso, porque estás dando apariencia de normalidad a algo que evidentemente no lo es. Claro, desde este programa, David, cuando empezó la guerra, tuvimos la oportunidad de hablar con muchas personas que no se lo esperaban, o sea, no entraba en su cabeza. A lo mejor, me imagino que le ocurriría lo mismo a muchas de las personas con las que te entrevistaste, que de un día para otro se vieron en una situación que cambiaba su vida totalmente. Totalmente, y muchos realmente creyeron al gobierno. Ya sabemos que los gobiernos, cuando hay una situación de crisis, lo que no quieren es que cunda el pánico, ¿no? Entonces, pues en el caso de Ucrania, pues parece ser que su gobierno lo que hizo fue decirle, no os preocupéis, no pasará nada, esto solamente lo que dicen los Estados Unidos, son amenazas de Rusia, como siempre, pero no pasará nada. Ya cuando empezó era una cosa de, no os preocupéis que va a durar 3 días, luego va a durar 7, 15, y así llevamos 2 años y pico, y claro, ya la situación es totalmente insostenible. Pero es terrible ver cómo gente se tuvo que marchar de su casa con una mochila, con 4 cosas, documentos y dinero, pensando en que a lo mejor, pues como le decía su gobierno, en 2 o 3 semanas podría volver a casa, y la realidad es que llevan fuera, refugiada en otros países, a lo mejor 2 años.
años. David, el libro incluye una entrevista con el presidente Zelensky. ¿Cómo fue esa entrevista? ¿Pudo hacerla cara a cara con él? Fue cara a cara, pero fue como estamos tú y yo ahora, por Zoom. ¿Cómo fue? ¿Cómo pudo gestionarla? No Pues debe ser fácil. La entrevista no fue fácil, y yo creo que al final se consigue siendo sinceramente muy pesado, ¿eh? Independientemente de que haya un factor del trabajo que hay detrás o el componente de suerte, fuimos muy pesados en su oficina. La embajada en España insistió muchísimo en esta entrevista, nos ayudó bastante, tiramos de contactos en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea. Entonces, a partir de aquí, pues era llamar a todos los teléfonos, a todos los correos electrónicos de gente que estaba cerca del presidente Zelensky para que él al final aprobara la entrevista. Y cuando ya pensábamos que esa entrevista no se iba a conceder, cuando ya el libro estaba casi cerrado, pues a 3 o 4 días antes de entregar el libro, llega el correo electrónico citándonos para hacer la entrevista. Si usted me pone sobre el papel la persona ideal para dirigir un país en una guerra, probablemente no elijamos un actor, un cómico de televisión, ¿no? ¿Qué impresión le dio Zelensky? A mí me pareció un tío, la verdad, sincero. La verdad, me pareció una persona comprometida. Claro, evidentemente es un poco lo que tú dices. Al final, un actor es la persona más capacitada para dirigir un país. No lo sé, a lo mejor sí, pero desde luego yo creía que su testimonio era también muy importante a nivel personal, precisamente por eso, porque es un actor que de pronto, casi por casualidad, se convierte en presidente de Ucrania y 2 años después se encuentra con esta invasión y con esta guerra terrible. Entonces yo creía que su testimonio al final tenía mucho potencial por eso. Y yo creo que él fue muy sincero en todas las respuestas que dio. Evidentemente la situación es complicada. Hemos visto que está demacrado con el paso de los años. 4 años de su mandato han servido como 10 o 20 de una persona normal. Es normal, es una situación de guerra. Pero yo creo que yo también valoré que él no censurara ninguna pregunta, se enfrentó a todas las preguntas que le hice sin ningún tipo de complejos. Después yo por cortesía envié la entrevista a su oficina y nadie quitó ninguna pregunta. Entonces yo creo que eso hay que reconocérselo como mínimo. Y también es cierto que al final, yo no sé si está capacitado o no, pero es cierto que él sigue allí, teniendo como ha tenido las oportunidades de salir vía Francia, vía Alemania, vía Estados Unidos, decenas de oportunidades, y él siempre ha dicho lo mismo: yo no quiero un taxi, yo quiero armas. Entonces, como mínimo, yo creo que también se le puede reconocer que él sigue allí, que sigue con su mujer, con su familia, y que sigue comprometido con acabar la guerra y con ganarla, que ojalá pues sea así. No, desde luego, es un personaje en sí mismo, el de Zelensky, y unas circunstancias muy, muy especiales. Pues David, muchas gracias. Tendremos que ver ese libro, ojearlo, tenemos ganas de verlo, ojearlo para ver esa entrevista y esos terribles el sábado 22, de 5 a 8, en la Casa del Libro de Las Palmas, tenéis la oportunidad de ojearlo. Yo voy a estar allí firmando y hablando con todo el mundo que quiera acercarse. Venga, agendado para el sábado. Gracias, David. Un saludo. Gracias a vosotros, que vaya muy bien. Una noticia que acabamos de conocer. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PP contra la decisión del Parlamento de Cataluña de admitir el voto a distancia de Carles Puigdemont. Saben que se encuentra fugado y desde fuera del país es donde ha emitido ese voto. La admite, pero ojo, no toma medidas cautelares, o sea que no suspende la mesa del Parlamento catalán hasta que se decida el fondo del recurso. Seguimos en aquella comunidad autónoma porque su financiación centra el debate político. El PSOE trata de conseguir el apoyo de Esquerra Republicana para lograr la investidura de Salvador Illa, que ha anunciado que pedirá más tiempo al presidente del Parlamento para lograr un acuerdo de gobierno. Ya está en marcha la ronda de consultas para elegir al próximo presidente de Cataluña. El favorito es el ganador de las elecciones, el socialista Salvador Illa. El PSOE ha puesto sobre la mesa de negociación un nuevo sistema de financiación para Cataluña. Es una promesa electoral reformar la financiación autonómica, y así lo estamos preparando y así lo vamos a hacer para todas las comunidades. Es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio como es en este caso Cataluña. Illa necesitaría el apoyo de Sumar y de una Esquerra Republicana con sus líderes muy cuestionados. Parlem de sobirania fiscal, parlem de tenir
La clau de la Caixa, parlem de recaptar el 100% dels impostos a Catalunya. Cataluña tiene que tener un acuerdo singular porque así lo recoge la legislación vigente. Nadie recuerda que en el Estatut de Cataluña vigente ya existe un modelo singular para Cataluña, que en cualquier caso no se ha desarrollado nunca, ¿no? En sentido contrario se ha posicionado el Partido Popular. Un sistema multilateral acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que mantenga el sistema de financiación de la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de Comunidad Autónoma. Todo lo demás está fuera del ordenamiento jurídico. El conjunto de las fuerzas independentistas ya no alcanza en ningún caso la mayoría en el Parlamento catalán y Puigdemont, líder de Junts, ha calificado la posibilidad de cambiar el sistema de financiación como un escándalo. Sobre Cataluña, sobre la ley de amnistía concretamente, va a hablar esta mañana la cúpula fiscal, que afronta dividida una reunión en la que intentarán fijar una postura común sobre la nueva ley. Recuerden que los 4 fiscales del Supremo que participaron en el juicio del procés abogan por dejar fuera la malversación, porque afectó a los intereses financieros de la Unión Europea. Ese es uno de los puntos excluidos de la amnistía. No opina igual el fiscal general, que niega que esos intereses se vieran afectados. Si tras la Junta se mantiene el criterio del fiscal general, los 4 fiscales se apartarán de la causa. Y el Gobierno trata de acelerar el pacto para la reducción de la jornada laboral. El objetivo es que en 2024 se baje de 40 horas semanales a 38 horas y media y en 2025 se reduzca 1 hora más, sin merma salarial, es decir, cobrando lo mismo. Patronal, sindicatos y Gobierno se han vuelto a reunir este lunes, pero aún no hay acuerdo. A partir de ahora, la mesa se reunirá todas las semanas hasta que podamos alcanzar un acuerdo con el conjunto de los interlocutores sociales. La calidad del empleo no solamente depende del contrato de trabajo que se tenga, sino de las condiciones de trabajo. La reducción de jornada es un elemento que viene a mejorar esas condiciones. Los líderes de la Unión Europea se citaban anoche en un encuentro informal en el que se ha hablado de quién presidirá la Comisión y el Consejo Europeo. No hay elección todavía, pero sí un acuerdo sobre que la decisión no se prolongue mucho más, dada la situación que se vive. Se busca acelerar el acuerdo entre socialdemócratas y el Partido Popular Europeo. Así que Ursula von der Leyen se afianza en su posición destacada para repetir como presidenta de la Comisión y el portugués António Costa lo hace como máximo responsable del Consejo Europeo. La decisión debe acordarse en la cumbre del 27 y 28 de este mes. Otro frente abierto para la Unión Europea, la anunciada medida de establecer aranceles en la importación de los coches chinos, no ha sentado bien dentro ni fuera de la Unión. Los fabricantes alemanes apuestan por otras iniciativas para fortalecer el sector, mientras desde China responden con más aranceles que afectan directamente a España. Las víctimas indirectas de esta guerra comercial en ciernes entre China y la Unión Europea podrían ser ellos. Porque desde Pekín acusan a los exportadores de carne europeos de competencia desleal. Los productores de porcino españoles se defienden. El contexto comercial pues va en una dirección y a veces el contexto institucional puede ir en otra. Por ahora el Ministerio de Comercio chino está investigando si las empresas españolas, holandesas, francesas y danesas venden sus productos en China por debajo del precio del mercado. Dice el portavoz de Agricultura y Comercio de la Comisión Europea, Olof Hill, que la Unión Europea no está preocupada. Casualidad o no, esta investigación coincide con los impuestos extra que la Unión Europea ha anunciado para la importación de vehículos desde el país asiático a partir del 4 de julio. Esto de los aranceles no es nuevo en Europa, ya pasa por ejemplo con los productos agrícolas procedentes de terceros países. Es un mecanismo al que se acude para proteger al sector, pero es que ni siquiera el sector, los fabricantes europeos lo ven claro. Porque, por ejemplo, las potentes marcas alemanas temen también que China ponga aranceles a la llegada de vehículos de motores de combustión a ese país. El caso es que hoy la participación de las marcas chinas en el mercado europeo de vehículos eléctricos es de alrededor del 8%. Y dicen desde China que cómo puede significar un 8% una amenaza. Lo que sí es cierto es que por fin en Europa había coches eléctricos a precios más asequibles. Now we have cheap electric cars which are also
Y dicen los consumidores, por ejemplo en Austria, que con estos aranceles la consecuencia inmediata para los conductores es que se van a esfumar esos precios asequibles. Eso para la economía de los consumidores, pero para el medio ambiente también puede ser perjudicial porque la esperada transición hacia la movilidad sostenible no terminaría de arrancar. Joan Dalmau es periodista de coches.net. ¿Qué tal, Joan? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, la Unión Europea lo que ha hecho básicamente es subirnos el precio de los coches chinos a los que lo íbamos a comprar, a lo mejor, ¿no? A los propios consumidores. Bueno, de momento no ha subido los precios, lo que ha hecho ha sido poner un arancel. Ya, pero la consecuencia, ¿cuál va a ser, Joan? Que suban. Bueno, ¿no? habrá que ver cómo reaccionan las marcas chinas, que ya estaban pagando un 10% de arancel. Ojo, de entrada hay que matizar que estos aranceles, que van del 17,4 hasta el 38,1, que es una barbaridad, se aplican solo a los coches eléctricos chinos, a los de combustión, de momento no. Pero en cualquier caso, ahora, digamos, la pelota en cuanto a los precios está en manos de las marcas chinas, a ver qué hacen. Es decir, a partir de aquí pueden tener diferentes estrategias. Algunas pueden decir, vale, pues no me interesa el mercado europeo, adiós, ya nos veremos cuando amaine esto. Y otras pueden decir, vale, pues asumo una parte de este arancel como coste o como beneficio y sigo ofreciendo un precio competitivo. Habrá que verlo. De entrada, lo que hay que esperar es que esto sea realmente, entre en vigor a partir del próximo 4 de julio y ver cuál decisión toman los fabricantes chinos, que son los implicados. Bueno, veremos si todavía bajan más los precios a lo mejor de salida y entonces no se resienten tanto. Pero, Joan, siendo justos, la Unión Europea está estudiando las ayudas estatales a China, a las fábricas chinas, pero yo creo que aquí en Europa también ha habido muchas ayudas por parte de las administraciones pues a la fabricación de coches, a veces incluso a los ajustes fiscales de las propias empresas, ¿o no es así? Sí, ayudas las hay en todo el mundo. La principal diferencia, hay ayudas, por ejemplo, en muchos países de la Europa del Este para que se construyan fábricas allí, ¿no? O en Marruecos, por ejemplo, donde ha habido un par de fábricas de automóviles que se han montado últimamente. Ayudas las hay en todas partes. La diferencia básica